Métodos y técnicas con calor. El calor que cocina nuestros alimentos en lenguaje técnico llega de diversas formas. Entre ellas se encuentran conducción, convección, radiación y las mixtas. Por conducción, el calor se transmite por contacto directo de un elemento sólido, una parrilla, un comal o un sartén, al alimento. Por convección, el calor de un fluido como aire, vapor, agua o grasa envuelve todo el alimento. Por radiación, no hay contacto entre el alimento y la fuente de calor que emana la energía. Y de manera mixta, la cocción se realiza con dos o más de las formas anteriores. Los resultados que se obtienen de estos métodos varían notablemente. A continuación, se enlistan algunos de los métodos y técnicas más representativos en la cocina. Cocción por conducción. Acitronar, ver, sofreír y sudar. Al rescoldo, método que consiste en calentar o cocinar algún alimento entre las cenizas o las brasas. Asar. Las brasas de un asador o grill al aire libre, el asador de un horno, una parrilla de hierro fundido, un comal de barro o de metal, un sartén o un asador eléctrico son los instrumentos de este tipo de cocción, perfecto para cocinar sobre el calor directo, aprovechando los líquidos o grasas propios del alimento. En el caso de las carnes, este tipo de cocción permite la formación de una costra que aporta sabores nuevos gracias a la reacción de Maillard. En las parrilladas y asado de carnes y brochetas puede barnizarse ocasionalmente el producto para evitar que se reseque. No pinche o perfore durante su cocción para que no pierda parte de sus jugos y añada la sal al final. En caso de ser enteros, es preferible que los pescados se conserven con escamas, pues éstas protegen la carne. Este método también es recomendable para verduras como elotes, pimientos, chiles poblanos, calabacitas, berenjenas y hongos, entre otros. Sofreír, método que consiste en cocer sobre un sartén o una cacerola con poca grasa un alimento hasta eliminar parte o todo el agua que contiene. El resultado es que se logra concentrar los jugos en la preparación. Dependiendo del alimento se regula el calor para propiciar que se dore o evitarlo. Sudar es el método de sofreír sin que el producto se dore. Cocción por convección, al dente. Término que se aplica a la cocción de pasta y arroz indica que el producto está cocido en su punto, sin ser demasiado duro ni suave, y caracterizado por ser firme pero completamente cocido. Al vapor, método que era usado antes de la llegada de los europeos, que consistía en cocinar con calor húmedo en ollas de barro con tapa o sin ella, actualmente sustituidas por vaporeras o tamaleras. En la cocción al vapor, el alimento no está sumergido en agua u otro líquido, sino que el vapor y el calor circundantes lo cocinan. El tiempo de cocción resulta más prolongado que otros, pero los alimentos conservan todos sus nutrientes y sabor. Baño María. Se usa para preparaciones delicadas, para diluir o fundir y para mantener los alimentos calientes. La preparación se pone dentro de un recipiente que a su vez se coloca sobre otro recipiente mayor que contiene agua hirviendo. Hay que evitar que el agua hierva con excesiva fuerza, ya que solo debe tener contacto con el vapor. Blanquear. Consiste en hervir brevemente en líquido un alimento que se retira y se coloca inmediatamente en agua fría. Esta técnica se utiliza en productos que necesitan un mínimo cocimiento o en aquellos donde el método posterior al que serán sometidos completará su cocción. Generalmente se realiza en agua o caldo. Carnitas. Es la misma técnica que en Francia se llama confitar y se practica especialmente al pato. En México se aplica comúnmente al cerdo. La carne, generalmente varias piezas, se cocina lentamente en grasa. Escalfar o rehogar. Técnica que consiste en sumergir en líquido casi hirviendo un alimento para su cocción total, como en el caso de los huevos duros para su cocción parcial,
como en el caso de verduras que posteriormente se someterán a otro tipo de cocción, o para su procesamiento, como en el pelado de jitomates. El agua debe estar por debajo del punto de ebullición para que el líquido no hierva a borbotones. Esta misma técnica también se puede utilizar con aceite, por ejemplo, en el pelado de chiles frescos. Freír es un método de cocción rápido y efectivo. Rápido porque se realiza a altas temperaturas, no menos de 180 grados centígrados, y efectivo porque da aspecto dorado y textura crujiente a los alimentos. Ciertos alimentos pueden freírse sin revestimiento o empanizado previo. Los más húmedos sí requieren previo empanizado. Algunos otros se pueden capear, método utilizado para chiles rellenos, tortitas de carne, pollo o pescado. Existe la fritura profunda, en la cual el alimento es sumergido por completo en la grasa o aceite, y la fritura semiprofunda para alimentos que únicamente son sumergidos parcialmente. La utilización de una u otra depende del producto a freír. Hervir. Existen dos tipos básicos de este método. El primero se realiza a partir de líquido caliente, donde el alimento importante a cocinar es el producto y no el caldo que se obtiene. El segundo es realizado a partir de agua fría, en donde importa el caldo, que resulta más sustancioso debido a la extracción prolongada del jugo y sabor del alimento. No es recomendable una ebullición rápida con burbujas abundantes. Este método es ideal para cocinar vegetales, mariscos, sopas, salsas, moles, carnes y guisos diversos. El tiempo de cocción se calcula siempre a partir del momento en que el agua o líquido hierve. Y en el caso de los tubérculos como papas y camotes, siempre debe comenzarse a partir de agua fría. Pochar, ver, escalfar. Reducir es sinónimo de condensar o concentrar un líquido hirviéndolo lentamente a fuego bajo. Cocción por radiación. Deshidratar. Método de conservación donde los rayos del sol deshidratan los alimentos. Este método se realiza más comúnmente en hornos eléctricos, de microondas o de gas. Hornear. Método donde el alimento es introducido en un horno y se cocina a través del aire caliente y la energía circundante. Ya sea descubierto, envuelto o tapado, los hornos actuales permiten un control exacto de las temperaturas y se prestan para rostizar grandes piezas de carnes, inclusive atravesadas por una varilla giratoria, espetón, logrando apetitosas costras doradas uniformes. El horno de microondas es indudablemente un medio práctico para calentar y descongelar alimentos rápidamente, pero son limitadas sus funciones porque no puede dorarlos. Rostizar. Consiste en hornear piezas de carne o vegetales con una cantidad de grasa necesaria para que adquieran un color dorado intenso. Otros métodos y técnicas. Barbacoa o pip. Método de cocción donde piedras calientes irradian calor a los alimentos colocados dentro de un hoyo. Existen variaciones sobre este método antiguo y primitivo. El hoyo en la tierra se calienta con carbón o leña encendidos o piedras muy calientes. Los alimentos se envuelven en hojas y se colocan dentro. Se tapa el hoyo y se enciende fuego encima. Otra versión conocida del mismo método consiste en enterrar en arena los alimentos y encender fuego en la superficie. Brasear. Método de cocción a fuego lento que se hace en el horno en un recipiente tapado, sobre todo en piezas de carne voluminosas y verduras duras y fibrosas, o en pescados y aves de carne firme. Para hacerlo, primero se sella el alimento con grasa para darle color y después se le agrega una guarnición aromática y líquido más o menos abundante, agua, vino o caldo. Cocción a la sal. Método donde un alimento se envuelve en una costra de sal y se hornea, lo que permite se cocine en sus propios jugos y preserve su sabor al no existir evaporación externa. Este método se emplea para aves, piezas grandes de carne y pescados grandes con escamas. Cocción en horno de microondas. Permite cocinar los alimentos con gran rapidez, exponiéndolos
a ondas de muy alta frecuencia. La mayor ventaja de estos aparatos es reducir en gran medida el tiempo de cocción. Por lo general no pueden sustituir al horno tradicional, pues ni dora la carne ni aumenta el volumen de las masas. En cambio, es perfecto para recalentar alimentos, descongelarlos o mantenerlos calientes. Cocción en olla de presión. Permite alcanzar temperaturas cercanas a los 120 grados centígrados. Este procedimiento es ideal para cocer y preparar un alimento en poco tiempo, ya sea con agua, al vapor o estofado. Resulta ideal para cocinar frijoles. Calcula el tiempo de cocción a partir del momento en que la válvula central empieza a vibrar. No abra la olla hasta que haya bajado la pequeña válvula de seguridad. Solo entonces podrá quitar la válvula central. Estofar. Método de cocción parecido al braseado, pero generalmente aplicado a piezas más pequeñas de carne y con un tiempo de cocción más corto. Puede hacerse en el horno o directamente sobre el fuego. Las piezas de carne pueden o no estar previamente selladas. Flamear. Es incendiar un producto alcohólico previamente calentado, como un destilado, vino o licor, con el objetivo de que se evapore el exceso de alcohol que contiene. Freír en sartén. Técnica indicada para cortes individuales. En ella el alimento se fríe con una cantidad mínima de grasa para evitar que se pegue al sartén. Los sartenes antiadherentes permiten reducir la cantidad de grasa necesaria. Para las carnes rojas debe aplicarse fuego alto y para las blancas fuego medio. Por lo general hay que darle la vuelta a las piezas una sola vez. Saltear. Se emplea para piezas de carne muy pequeñas y verduras o frutas troceadas. Consiste en dorar el producto a fuego alto en un sartén, regularmente con alguna grasa. El término saltear proviene de la acción de mover bruscamente el sartén por el mango para hacer que los alimentos salten, para que su cocción sea uniforme. Sellar. Es una técnica que no cocina por completo el alimento y que se puede aplicar a cualquier tipo de carnes, principalmente las rojas y aves. A fuego alto sobre un sartén con poco aceite se dora la carne en toda su superficie. De esta forma, la carne obtiene un color dorado gracias a la reacción en Maillard, desarrollando nuevos sabores. Posteriormente se puede aplicar a la pieza de carne algún método de cocción, como horneado, estofado, entre otros. Tatemar. Método de cocción donde el producto sometido es cocinado hasta quemarse o carbonizarse, parcial o totalmente. Se puede realizar por conducción sobre un comal, como en el caso de algunos tamales de pescados o verduras, o en horno, como en las preparaciones de carnes adobadas y horneadas hasta ennegrecerse ligeramente.